Psicopatología del lenguaje. El lenguaje es un sistema estructurado de signos que sirve para la comunicación entre los individuos, ya sea verbal y no verbal. La comunicación verbal se realiza por medio del lenguaje hablado y escrito que usa palabras de acuerdo a reglas gramaticales. Y la no verbal se realiza mediante el lenguaje corporal que forman la mímica y los gestos. Los trastornos del lenguaje se clasifican también en dos grupos: las alteraciones de la comunicación verbal y la no verbal. Las alteraciones psíquicas que se pueden conocer por medio de la comunicación no verbal son la exaltación mímica, la hipomimia o pobreza gestual, la amimia o inmovilidad de los músculos faciales, la paramimia o contradicción entre el lenguaje gestual y el verbal. Las alteraciones de la comunicación verbal se logran clasificar como alteraciones de la fonación y la articulación, en las que llamamos la afonía, disfonía, disartría, disglosía, dislalía, disfemia o tartamudez. Alteraciones del tono y del ritmo. En estas alteraciones del hablar, el defecto consiste en un tono y ritmo anormal. Lenguaje monótono, lenguaje sonsonete, palabra escandida, lenguaje con tonos anómalos, lenguaje con voz elevada, lenguaje susurrante, taquifemia, que es muy rápido, bradifemia, que es un habla extremadamente lenta. Alteraciones de la expresión y la comprensión, sea cuando el sujeto no puede expresar su propio pensamiento o entender las ideas que otra persona le quiere transmitir. Se divide en, primero, afasia, conjunto de trastornos de la expresión o comprensión de la lengua oral y escrita. Segundo, parafasia, es una alteración por la que los sujetos emiten durante el habla normal sílabas, palabras o frases automáticas y no intencionadas. Tercero, pervigeración, es la repetición anárquica de frases absurdas que invaden el discurso. Cuarto, perseveración, consiste en la repetición continua de la última palabra que se ha pronunciado. Quinto, iteración verbal, consiste también en una repetición varias veces seguidas de una palabra que no es la última pronunciada. Sexto, ecolalia, el sujeto con este trastorno repite de modo automático todo lo que oye. Séptimo, estereotipía verbal, es la repetición frecuente pero no seguida, como la iteración de una misma palabra o frase no adecuada a las circunstancias. Alteraciones de significado de las palabras. Se caracteriza por dar un significado especial a las palabras y reflejar algunos trastornos del pensamiento. Se divide en 5. Primero, lenguaje metafórico y simbólico. Segundo, paralogismo. Tercero, neologismos. Cuarto, incoherencia. Quinto, disgregación. Alteraciones de la conversación. Consiste en un defecto general del habla como totalidad. Esta alteración puede ser cuantitativa o cualitativa. En las cuantitativas encontramos la logorrea, la verborrea, el mutismo y el semimutismo. En las cualitativas, en estos hay trastornos de la mala calidad del lenguaje. En ellas podemos encontrar las pararrespuestas, el estilo pedante, y el lenguaje vicioso. En las alteraciones del lenguaje escrito hay algunas enfermedades mentales y orgánicas que alteran la escritura de los pacientes. En ellas podemos ver las agrafías y disgrafías, las criptografías, omisiones silábicas y las debilidades en el trazo. También encontramos el trazado tembloroso y el gigantismo abirragado.